Vidas y Negocios recibimos a la doctora Gisela Matoso. Ella es ginecóloga, creadora de Universo Menstrual. Mirá qué interesante. Así nos vas a contar un poquitito, Gisela, en qué consiste. ¿Cómo estás? Hola Pilar, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, Universo Menstrual es un espacio, en realidad, que diseñé, que creé, como una necesidad, en realidad, de generar ese espacio de niñas o de mujeres, sobre todo de niñas. ¿Para qué? Para hablar de un tema que está lleno de tabúes, para informarnos sobre un tema lleno de tabúes, lleno de miedos, de vergüenzas, como es la llegada de la primera menstruación. Y en realidad no solo la llegada, sino sus ciclos, todos sus ciclos menstruales, ¿no? La mujer menstrua desde los 12 años, 10 años hasta los 50. Así que tenemos un montón de cuestiones para aprender. Así que mi idea fue, yo tengo una mirada bastante humana de la medicina. Si bien soy médica tradicional, científica y técnica, me gustaba más la medicina que abraza, que acompaña. Me gustaba escuchar a las pacientes sus emociones, qué traían, qué les pasaba. Y resultó ser que en cada ciclo que fui acompañando a las mujeres, ya sea desde el inicio de las relaciones sexuales, después con la anticoncepción, después con los embarazos, con la menopausia, claro, empezaban a aparecer las niñas, las hijas de las mujeres que yo había acompañado en el proceso de embarazo y parto. Entonces me traían a sus niñas en un contexto de un consultorio un poco frío, un poco de poca intimidad, o sea, con mucho miedo, porque las nenas no sabían a qué iban al ginecólogo por primera vez. Entonces yo digo, tengo que crear un espacio, justamente un espacio cálido, amoroso, donde las nenas puedan aprender, recibir esa información, pero en otro contexto, en un contexto justamente relajado, donde puedan aprender a informarse a través de otras formas, de otras dinámicas. Es así que en esto lo que hago es generar este espacio donde jugamos, donde aprendemos con diferentes técnicas, como por ejemplo cuentos, con bailes, con mucho material didáctico, mucho material didáctico que lo que hace es recibir esa información no como si fuese en la escuela, no como si fuese algo formal, sino muy relajado, a través del juego básicamente, o sea, siempre del lado profesional, pero incluyendo técnicas creativas que incluyen las emociones, la mente y el juego como aprendizaje. ¿Cuántas sesiones? ¿Dónde es? En realidad son 2 en principio, son presenciales. Estamos en Canning, en este momento estamos en Canning. La idea es también hacerlo online a futuro. Tenemos este programa, es un programa educativo, pero también tenemos un programa educativo para los papás. ¿Por qué? Porque en el primer momento las niñas llegan acompañadas con sus mamás y hacemos una primer media hora con dinámicas con la mamá. Entonces las nenas ya quedan en un contexto más relajado junto conmigo. Después empezamos todo lo que es la parte de anatomía, les enseñamos cómo son los cambios de nuestro cuerpo hasta llegar a la menstruación y después también, qué les sucede, por qué aparecen los granitos, cómo es la llegada de la primera menstruación, cómo es la menstruación, de qué se trata, qué color es, ¿Qué productos de gestión menstrual existen? Porque existen muchos, desde la toallita, ahora hay toallitas de todo tipo, grandes, más chiquitas, con alas, sin alas, muchos productos de gestión menstrual, la copita. Entonces que ellas vayan aprendiendo todo lo que existe en el mercado y que adapten a lo que más, a lo que mejor les parece a ellas que van a funcionar. Son experiencias, ¿no? Además súper personales. Exacto. Porque hay mujeres que cuando les viene la menstruación no les cambia la vida. Y hay otras, me pasaba a mí, dolores, pérdidas, exacto, pero inmensas. Entonces todo eso te condiciona. Claro. Mi hija heredó, igual que yo, lo mismo, dura una semana, molesta, mal humor. Claro, los cambios de humor, ¿qué claro, no pasa con las emociones? Pero eso está bueno porque ella lo vive como un drama. Exacto. Absoluto, no quiere ir al colegio. Bueno, en una época, ¿te acordás que te permitían que no fueran a trabajar a veces? Sí. De hecho, en Estados Unidos, las mujeres que ocupan cargos jerárquicos no van a trabajar en los días menstruales, en los 2 primeros días. ¿Por qué? Porque toman decisiones erróneas. Entonces, en Estados Unidos, incide. Mirá lo que incide. Entonces,
hablar de la menstruación desde un lugar amoroso, cálido y en realidad de normalidad, de naturalidad. Pensá que las nenas no hablan ni siquiera con los varones, con un hermano, con un papá de este tema. No, entonces la idea es, claro, y apenas. Sí. Entonces me las traían al consultorio y me decían, explícales todo. Y yo decía, tengo que buscar este contexto más amoroso. Entonces tenemos una vulva gigante y hablamos de la vulva de cara orificio, cómo higienizarse, por qué es lo importante, cómo es el color de la menstruación, qué signos, como vos decías, qué signos nos acompañan, ¿no? ¿Qué signos acompañan a la menstruación, los dolores, cuáles son los normales, cuáles no, cuándo consultar, ¿Qué tomar, qué no? Claro. O sea, claro, cosas naturales y hasta meditaciones que podemos hacer y hasta productos más naturales como... Bueno, ya concurrir al médico, ¿no? Por supuesto, y hacer estudios en algunas oportunidades. La gran minoría, por suerte. Tampón, otro gran tema. Tampón. Cuando son tan chiquitas. Tan chiquitas no quieren. No quieren, bueno, y es traumático en algunos casos, ¿no? Exacto. Hoy, por ejemplo, la última vez tuvimos una nena que, claro, competía natación. Imagínate, 9 años, 10 años, imposible que se coloque un tampón porque le daba mucho miedo, mucho miedo. Bueno, están las mallas, que son las mallas para menstruantes. ¿Viste? No, entonces, las toallitas menstruantes son reciclables, que tienen varias capitas de telas y que lo que hacen es absorber hasta 7-8 horas la menstruación. Entonces, las niñas, por ejemplo, se ponen esas mallas y pueden competir. Pero todo desde el punto de vista amoroso, ¿no? La amorosidad, porque son temas con chicas, sobre todo pequeñas, que es un tema para tratar. Exactamente. La idea es en un contexto muy cuidado, de confianza, donde puedan preguntar, donde puedan hablar, donde se sientan escuchadas y en realidad contenidas en el sentido de ir aprendiendo a través del juego, porque ideamos una alfombra muy grande donde está el útero, por ejemplo, y las partes útero, ovarios. Entonces las nenas van haciendo el recorrido de la menstruación, de la ovulación. Después hacemos, por ejemplo, tenemos una vulva grande donde están los orificios, las niñas bailan alrededor, se para la música y tienen que nombrar una de las partes. Entonces, claro, yo misma me sorprendo porque termino los 2 días de taller, que no es un taller, es un programa educativo, que eso también es muy importante saber, porque por ahí un taller se malinterpreta. Esto es un programa de educación que está muy pensado, cada dinámica, cada juego, cada charla está muy pensada para lograr un efecto, ¿no?, sobre las niñas. Después terminamos la última parte con también una dinámica con los papás. Sí, yo estaba viendo, hay 2 formaciones, un programa educativo para niñas de 8 a 12 y padres, temas anatomía fisiológica, kit menstrual, emociones. Claro, armamos el kit menstrual, miramos qué es lo importante. Por ejemplo, las nenas no quieren ir al colegio con una mochila enorme, con toallitas, con productos. Entonces armamos algo muy pequeño, como si fuese una billetera, pareciera una billetera. Entonces, si les pasa algo, tienen algún accidente en el colegio, bueno, agarran su kit menstrual, lo llevan al baño. Qué importante el colegio también, que esté el tema, ¿no? Sí. Porque si hay temas que hay colegios que abordan el tema de una manera, ¿no?, sin soluciones. Sí, totalmente. Hay colegios que están más abiertos, claro, que de hecho arman el kit, como el kit de seguridad, digamos, el botiquín de primeros auxilios. Bueno, lo arman como el kit menstrual. Algunos colegios lo tienen, por suerte, pero bueno, se va hablando cada vez más, pero aún sigue siendo mucho tabú. Las nenas tienen mucho miedo a la menstruación, mucho miedo a hablar de la menstruación, a mancharse, les da mucha vergüenza. Es un tema que está muy lleno de vergüenza. Entonces, mi idea principalmente es darle un significado nuevo, ¿no? Resignificar. Y celebrar la menstruación, porque es algo que es un signo de salud. Si nosotras menstruamos, eso quiere decir que nuestras hormonas están funcionando bien, que nuestro cuerpo se ha desarrollado bien naturalmente. Entonces, estamos hablando de un signo de salud. Entonces, es muy importante ese punto. Entenderlo desde ese lugar, ¿no? Y también con las niñas y los padres, porque también este tema tabú puede pasar en algunos casos, chicas que no se animen. En mi caso, yo a mi hija trato siempre de sacarle todos los temas, pero
sí, a veces es difícil. Es difícil, sí. porque quizá a ella le da vergüenza. Le da vergüenza, hija, ¿no? Y entre mamá y hija habitualmente no tenemos muchas ganas de escuchar a mamá. Es diferente, que de hecho en casa a veces puede pasar eso, que por ello les digo, mira, fíjate, podés hacer tal cosa, tal otra. A veces a las mamás no nos escuchan tanto y por ahí viene un tercero o un médico en este caso, y se escucha de otra manera. Eso también es importante, que está dirigido por un médico, está pensado por un médico. Entonces no es lo mismo, no es un taller que está hecho muy a la ligera, está muy pensado. Me encanta, muy interesante este taller. Gisela, contanos dónde podemos inscribirnos, dónde podemos averiguar por este taller. La página es Universo Menstrual, universo.menstrual es el Instagram que manejamos, así que ahí está toda la información y las vías de contacto también. Bien, ¿dónde estás de manera presencial? Estamos en Mariano Castex 2050 en la ciudad de Canning. En Canning, Ezeiza. Y esta posibilidad que recién decías, ¿no? De manera virtual sería fabuloso. Sí, ahora estamos programando, bueno, el programa educativo para papás es virtual. Y estamos viendo la posibilidad de hacerlo virtual para llegar a más lugares, ¿no? No, y aparte, sabes que bueno, las chicas tan jovencitas, tan chicas de 8 a 12, que se puedan conectar desde su cuarto, desde la tranquilidad y poder sacarse dudas. Hablar este tema con vos, ¿no? Me parece que está bueno, sin tener que movilizarse. Exactamente, está muy bueno. ¿Esa es una idea futuro? Sí, es una idea futura. Incluso, además de esa, es hacer como encuentros, una vez que terminamos el año, de varias reuniones, de varios programas, juntarnos a fin de año con todas y hacer como un repaso, hacer alguna otra temática, que eso también me interesa. Y además de eso, a futuro, no inmediato, pero a futuro también, incorporar las niñas de entre 14 y 18. Claro. Entonces hacer toda la parte de anatomía también desde este lugar, pero incorporar el anticonceptivo, la anticoncepción, las enfermedades de transmisión sexual, eso también es la idea. Que te digo que en TikTok se está hablando la pastilla del día después, y son tan chicas y no tienen ni idea. Ni idea. Y se empiezan a pasar los tips entre ellas y es peligroso. Sí, exactamente. Así que hay que educar. La idea es educar, por eso yo digo que es un programa educativo, no es un taller, sino un programa de educación, de información, es lo más importante. Bueno, urgente para las chicas y para los padres. Gracias, Pilar. ¿Tus redes, Gisela? Es universo.menstrual. Ahí está. Figura en pantalla, ya mismo la empiezan a seguir. Gracias por haber venido. Gracias, Pilar. Muchas gracias.